En el caso de las venas, vamos al revés. O sea, ya nos fuimos por las arterias y llegamos, digamos que a las grandes estructuras de la anatomía humana. Ahora, la sangre llegó, los capilares dieron su oxígeno y nutrientes, recuperaron y va a regresar y regresa a través de las venas. Entonces ahora no vamos a salir del corazón porque tenemos que volver al corazón. Entonces vamos de regreso, vamos en sentido contrario. Entonces nos habíamos ido para el cerebro y para la cabeza, ¿se acuerdan, verdad? Y toda la sangre de la cara, la cabeza, el cerebro y estructuras del cuello superior van a drenar en las venas, que tienen diferentes nombres también relacionadas a las estructuras que los tienen, como los huesos y demás, pero al final todas, en su mayoría, van a llegar a drenar en las venas yugulares. La vena yugular también existe, la yugular interna y la yugular externa. La vena yugular externa es lateral y posterior en el cuello, un poco superficial, pero es más delgadita y drena su contenido en una vena que está a la par de la arteria subclavia, pero por delante, y que se llama igual que la arteria, o sea, vena subclavia. La vena yugular interior guarda un poco de relación con la arteria carótida común, ¿se acuerdan? Y viaja prácticamente al lado, pero por encima. Les dije hace un rato, las venas tienden a estar más superficiales. La vena yugular interna también drena su contenido en la vena subclavia para algunos anatomistas. La vena subclavia llega hasta ahí. Para otros, la vena yugular, y para mí y para ustedes entonces, va a drenar su contenido en la vena brachiocefálica, que se llama vena brachiocefálica porque está a la par de la arteria brachiocefálica. ¿La recuerdan, verdad? Hace un ratito la vimos. Entonces, la yugular interna y la vena subclavia se juntan para formar la brachiocefálica. Y la brachiocefálica deposita la sangre en la vena cava superior. Vamos a ver la vena cava superior que entra al corazón. Para eso vamos a quitar el esternón y la clavícula. ¿Bien? Ahí pueden ver entonces cómo la vena yugular interna y la vena subclavia depositan la sangre en el tronco brachiocefálico que deposita la sangre en la vena cava superior y esta llega a la aurícula derecha, como ya lo habíamos visto antes en el corazón. Lo que ocurre a la derecha ocurre a la izquierda, no, solo en el cuello. Tengo la vena yugular interna y tengo la vena yugular externa. La yugular externa sí que drena en la subclavia izquierda, pero tengo la vena innominada o conocida como brachiocefálica izquierda. Cosa que en las arterias no pasaba, ¿recuerdan? Solo tenía una arteria brachiocefálica. Pero en las venas tengo vena brachiocefálica derecha y vena brachiocefálica izquierda o innominada, porque antes no tenía nombre. Porque no sabían qué hacer con la diferencia. Pero ya ahora ya los enredamos y punto. Lo mismo entonces va a caer en la vena cava superior. Toda la sangre de los miembros superiores, del tórax superior, del cuello y la cabeza, drena por las subclavias, las yugulares externas, las yugulares internas, hasta llegar a los troncos brachiocefálicos derecho e izquierdo que drenan en la cava superior que entra al corazón. ¿Vamos bien hasta aquí? Dentro de lo que cabe, profe. Sí, vamos bien. Las venas son, para ustedes, van a terminar siendo más sencillas que las arterias, se los prometo. No regalado, pero sí más sencillo.
Muy bien. Ahora, entre las dos yugulares externas, sobre la clavícula, exactamente encima de la clavícula, van unas ramas de la yugular que no es ni interna ni externa, se conoce como yugular anterior. Nada más para que sepan. Y se juntan las dos. Todo el tórax, vean qué bonito, sobre la parrilla costal, ven que tiene la misma forma. Entonces es muy importante. Ahí también va una arteria, pero no vimos las arterias profundas del tórax. Sobre la parrilla costal, justo, si yo pongo ahí las costillas, que las voy a poner, vamos a ver si aquí me deja. Sí, pero no se ve tan bonito, así que vamos a hacerlo mejor directo. Si yo pongo aquí todos los huesos que me hacen falta, ven, pueden ver que por debajo, en la línea inferior de las costillas, viajan las arterias y las venas. Por eso cuando vamos a punzar o a meter cosas, las metemos por encima de la costilla donde lo único que hay es músculo, porque si lo meto por debajo voy a provocar un sangrado al romper venas y arterias. Eso sí se los quería dejar muy claro. Antes de irnos vamos a ver el drenaje abdominal venoso. Vean lo que hermoso y qué bonito. La arteria que viaja a la par de la aorta abdominal es la vena cava inferior. Y la vena cava inferior al final recoge la sangre del abdomen inferior, digo, del tórax inferior, del abdomen y de la pelvis y de los miembros inferiores. Todos van a terminar drenando en la vena cava inferior que está a la par de la arteria aorta. Y todas estas ramas que ustedes ven aquí vienen de diferentes órganos, como la vena hepática intermedia, como la vena hepática general o principal. También vamos a tener venas renales a la par de las arterias renales, etc. Pero al final, lo que más me interesa remarcar es que la sangre que viene de los miembros inferiores y de la pelvis, aunque esta es vena cava y esta es aorta, aquí las venas ya se llaman como las arterias que venían para arriba. ¿Se acuerdan? Entonces voy a tener vena ilíaca externa e interna que se juntan, ¿verdad? Externa e interna, que se juntan para formar la vena ilíaca común, que se juntan para llegar a la vena cava inferior. ¿Por qué se llaman así? Porque viajan a la par de las arterias que tienen el mismo nombre. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Desde el miembro inferior y desde el miembro superior. Bueno, vamos entonces a ver las venas de esos dos lugares. Muy bien, entonces vamos a ver primero las venas que regresan desde el miembro superior. Vamos a empezar por las venas que regresan desde el miembro superior. Todo lo que ocurre a la derecha va a ocurrir también a la izquierda hasta la subclavia. Y ya eso lo vimos al principio de esta parte de la clase. Muy bien, las venas en el miembro superior en enfermería son especialmente significativas porque cada vez que se hace una vía intravenosa, después de un tiempo esa vía hay que retirarla, la vena queda inflamada, queda rota y no se puede volver a utilizar. Al no poderse volver a utilizar, nos da el gran problema de que si tengo que ponerle una vía más a ese paciente, tengo que ponérsela por encima. Ya no se la puedo poner por debajo, porque si la pongo por debajo, la sangre que va por ahí va por una vía que está comprometida. Por eso siempre vamos a empezar punzando las venas más distales que se puedan punzar en la anatomía. Entre más distal, mejor. Ok, voy a poner el cuerpo de referencia para que se pueda ver más clarito. Esta es una vista anterior. Entonces, nosotros vamos a empezar en la parte de la palma de la mano, donde está el arco en el dorso de la mano. Entonces, ahí me fui para atrás, disculpen, es que no se ve bien como la profundidad, por lo menos yo en esta toma no la veo bien, pero vamos a cogerla ahí. Ahí está el arco venoso palmar, que es este que ustedes pueden ver aquí, que es más delgado, más pequeño. Por ahí nunca vamos a tener mucha
mucha, digamos, referencia, más que cuando hayan heridas o cortaduras en la palma de la mano, que suelen ser muy comunes. Ahí se ve mucho mejor el arco venoso palmar, que recoge de las venas de prácticamente todos los dedos y toda la zona ventral de la mano. Si cojo la mano y la veo en su sector dorsal, que es muy importante, voy a ver que el arco venoso dorsal, que es este que les voy a poner ahora ahí en turquesa, lo pueden ver, el arco venoso dorsal está formado por la sangre que se recoge de varios sectores. Así que en el arco dorsal de la mano, el arco venoso dorsal, en este caso de la mano derecha, que es la que estamos observando, se van a recoger la sangre que drena de todas las venas que vienen de los dedos y de la parte de la mano sobre, como pueden ver, hay una sobre cada sector de cada dedo y sobre cada metacarpo, en una etapa muy superficial. Estas venas son muy superficiales, están justo debajo de la piel. Entonces, estas vienen a ser las venas metacarpianas, que son las que inicialmente uno les recomienda que sean las primeras que busquen para poner una vía, ¿verdad? Ya que son las más distales, que tienen un grueso lo suficientemente bueno como para poder meter un catéter. Y la sangre que recogen es la que viene de los dedos y del dorso de la mano. Todo eso va a drenar entonces en el arco venoso dorsal. En el miembro superior, el drenaje venoso se resume en dos grandes venas, en dos venas, digámoslo así, dos venas principales, que van a ser las venas que van a recoger la sangre de prácticamente todo lo que es el antebrazo y el brazo. Esta vena que voy a tocar acá, que se va a hacer cada vez más extensa, vean su recorrido, ¿verdad? Entonces, esta vena viene despuesito del arco venoso dorsal y recorre el miembro superior en una extensión y en un recorrido que es más que todo lateral. Esa es la vena cefálica y recibe sangre de todas las derivaciones venosas, que ahorita voy a mencionar algunas, no las voy a mencionar todas, pero la vena cefálica es la que hace un recorrido a lo largo por la zona lateral del miembro superior. Y luego vamos a tener la vena basílica, que hace un recorrido similar, pero en la zona medial del miembro superior, todo el antebrazo y todo el brazo. Esas son los dos cordones venosos, digamos, las dos vías venosas de retorno sanguíneo que van a terminar recogiendo la sangre que viaja por todo lo que es el miembro superior. Entonces, basílica por el sector medial y cefálica la que viaja más que todo por la parte lateral, siendo que en el antebrazo están un poco más dorsales, pero siempre respetando esa línea lateral y medial. La basílica y la cefálica, justo por delante, vamos a girar un poquito de nuevo la perspectiva, aquí la pueden ver, la basílica y la cefálica, ¿verdad? Ahora como volteamos el cuerpo, estamos viendo la cefálica y aquí la basílica. La cefálica y la basílica se unen con una vena chiquitita que también permite que ellas se comuniquen y se ayuden a hacer su drenaje, que se conoce como la vena mediana cubital. La vena mediana cubital. Esa es muy común, es la que está en la fosa, que está en la parte anterior de la articulación del codo, y suele ser un lugar muy accesible. A los microbiólogos les gusta mucho sacar sangre en esta comunicación venosa o tratar de encontrar ya alguna de estas dos, porque como son las que recogen, son las más gruesas. Entonces la basílica y la cefálica es donde podemos extraer sangre con más facilidad. Podemos punzarlas y ponerles un catéter y ponerles una vía. Pero les decía, por ejemplo, si yo pongo una vía aquí arriba y luego la tengo que quitar a los 15 días,
y esto queda inflamado, esta vía queda comprometida. Entonces todo de aquí para abajo ya no debería de utilizarlo, estoy perdiendo mucha utilidad. Por eso empezamos siempre distal y ahí vamos subiendo conforme el paciente lo va necesitando. Esta otra vena que ustedes ven aquí, que es la vena braquial, que tiene un recorrido no tan a la par, pero muy similar al de la arteria braquial que vimos antes. La vena braquial es más profunda, esa no la vamos a tener tampoco en una perspectiva tan subcutánea, pero va a tener algunos puntos en los que sí es bastante superficial. La vena braquial y recoge sangre de la parte profunda y de la parte intermedia del miembro superior. En el antebrazo vamos a tener tributarias, que es como le decimos a las venas que caen en otra vena. Entonces vamos a tener la vena cefálica accesoria que rodea, ¿verdad? Después de pasar por la fosa, la articulación del codo, la vena cefálica tributaria como que se lateraliza y se va para el dorso del antebrazo y viaja por el dorso del antebrazo. La vena braquial tiene como tributarias un par de venas que son la cubital y la radial, que son venas que viajan por los huesos que tienen esos nombres. Entonces, finalmente, toda la sangre del antebrazo se va a recoger o va a terminar drenando, ya sea en la cefálica a través de la cefálica accesoria o en la basílica a través de ramas de la basílica, o bien van a terminar cayendo en la vena braquial que viene de las venas radial y cubital. Estas tres, si nos vamos y las seguimos y nos metemos en la zona axilar del cuerpo, vamos a poder ver qué ocurre con estas tres venas. Bueno, la vena braquial termina drenando en la vena axilar. Lo mismo va a pasar con la vena basílica y más adelante lo mismo va a terminar haciendo la vena cefálica. Entonces estas tres vías finalmente drenan su contenido en una vena que se llama vena axilar que corre a la par de la arteria axilar. Recuerdan que la vimos en arterias, que después de que sale de la zona axilar y cruza la clavícula, deja de llamarse vena axilar y se llama vena subclavia, que ya vimos al principio de esta clase de venas, y ya recuerdan que la vena subclavia termina drenando en el tronco brachiocefálico derecho, que drena finalmente en la cava superior. Vamos a quitar el esternón para verla, que drena en la cava superior, que termina en auricular derecha. Entonces, por eso, cuando le ponemos un medicamento intravenoso en el brazo a un paciente, rápidamente se distribuye por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque llega muy pronto a la vena subclavia, que ahí nomasito entra al corazón y se va a distribuir luego hacia la circulación mayor y menor de forma muy acelerada, de forma muy oportuna. Por eso, estas venas son exquisitas. Entonces, resumiendo, arco ya sea palmar o sea dorsal, van a terminar drenando en las dos más significativas, que van a ser la cefálica lateral, la basílica medial, y por el medio vamos a tener la vena braquial, que es más delgadita y más profundita. Las tres van a terminar drenando su contenido en la vena axilar, que se convierte en la vena subclavia, que pasa al tronco brachiocefálico derecho e izquierdo. Hasta aquí todo es lo mismo a ambos lados y ambos cierran en la vena cava superior y la sangre entonces entra y retorna al corazón. Ahora vamos a ver el recorrido no desde la mano, sino desde el pie, ¿verdad? Donde a veces cuando tenemos un paciente que tiene comprometidos los miembros inferiores, por ejemplo, es muy común que se trate de canalizar, perdón, se traten de canalizar venas en los miembros inferiores cuando el paciente no tiene brazos o no tiene antebrazos o los tiene fracturados y entonces tiene colocadas férulas de yeso y no tenemos acceso a la piel y mucho menos a la vena. Entonces se logran canalizar a veces algunas venas de los miembros inferiores. Lo mismo que antes, por lo menos a lo largo de los miembros inferiores, todo lo que ocurre a la derecha va a ocurrir a la izquierda. Entonces todos los nombres, igual que arriba,
vamos a tener vena basílica y cefálica derecha y vena basílica y cefálica izquierda. Lo mismo va a pasar con las venas del miembro inferior, que ya les voy a contar. Siendo que aquí tenemos un par de venitas, hay que prestarle mucha atención. Voy a girar la referencia, quiero que la vean, para que no se me pierdan, voy a hacerlo un poco pequeño primero. Vamos a ponerlo en una vista dorsal, digámoslo así, de la espalda, y nos vamos a ir para abajo. Al igual que en el miembro superior, en el miembro inferior vamos a contar con un par de venas que suelen abarcar la mayor recolección sanguínea. Por aquí voy a tocar esta vena larga, que es la vena safena mayor, es la vena más extensa del cuerpo humano. Empieza su recorrido casi que en el dorso del pie. Incluso, vamos a ver, porque hace un giro, ¿verdad? Incluso como pueden ver ahí, podría considerarse que entra en el pie, pero ahí ya cambia de nombre. Entonces, antes de llegar a la vena safena mayor, nosotros recogemos la sangre por la vena dorsal del pie, que viene del arco dorsal del pie, y entonces todo eso drena su contenido en la vena safena mayor. La vena safena mayor, con sus tributarias y ramas, va a ir medial a lo largo de todo el miembro inferior, medial. En la pierna es muy medial, como la pueden ver, donde va ascendiendo, y cuando llega a la articulación de la rodilla, como que se tira un poquito para la zona dorsal, pero se mantiene medial, ¿verdad? Véanla ahí. Vamos a ver el recorrido por la espalda. Ahí viene del dorso del pie, llega a la rodilla y se hace un poquito hacia posterior, manteniendo siempre su recorrido en la zona medial del miembro inferior, entra al muslo y recorre esa zona medial del miembro inferior. Ahí va la safena mayor con sus ramas y sus tributarias. Va a ir a drenar, ahorita lo vamos a ver por delante, a la ilíaca. Muy bien, entonces esa es la vena safena mayor, la vena más extensa de toda la anatomía venosa del cuerpo humano. Otro drenaje importante venoso que nosotros vamos a tener es ya viendo muy por detrás. Vean la perspectiva, voy a tocarla, la voy a poner como en turquesa, donde la seleccioné, que es esta que está aquí, ¿verdad? Véanla. Esta es la vena safena menor, que viene también desde el tobillo, que recoge también del dorso y de la planta del pie un poquito. Esta vena safena menor va a ascender, aquí se ve todavía mejor, ¿verdad? Totalmente media y totalmente posterior en el miembro inferior, en la parte de la pierna. Entonces, por la pierna, en la parte posterior, bastante medial, bastante media, perdón, va a ascender y va a drenar su contenido en esta vena gruesa, que es la vena popitlea, ¿verdad? Aquí pueden ver la derecha y al otro lado la popitlea izquierda, y vean cómo las dos venas afenas menores, tanto de cada lado, drenan respectivamente en la vena popitlea. La vena popitlea se llama popitlea porque está justo en la fosa poplitea. En la fosa popitlea. Recoge la sangre que viene del miembro inferior en la pierna a través de la vena tibial posterior, entre algunas otras venas que están por ahí que no voy a mencionar. La vena tibial posterior sí es profunda, entonces se continúa y cuando entra a la fosa popitlea empieza a llamarse vena popitlea, ¿verdad? Y la vena popitlea se va a seguir llamando vena popitlea. Recuerden que recoge también la sangre de la safena menor y se continúa llamando vena popitlea hasta que sale de la fosa popitlea y entra a la parte del muslo donde viaja justo a la par de la arteria. Esta es la arteria femoral, recuerdan. Entonces, ¿cómo le vamos a poner a esta vena? Vena femoral, arteria que viaja a la par de la vena femoral. Entonces, al final, toda la sangre viene por la vena femoral, que es más profunda y gruesa, y el resto por la vena safena mayor, que viene, aunque es más delgadita, es la más extensa. Y ambas van a ascender y van a drenar su contenido. Vamos a, no me pierdan ahí la perspectiva, vean, ahí están.
Bueno, vamos a verla por delante. Aquí viene, muy bien. Aquí viene la vena safena mayor. Esta es la vena femoral en una vista anterior. Y al final van a drenar su contenido. ¿Verdad? Vean que la vena safena mayor o safena magna termina drenando su contenido en la parte más proximal de la femoral, justo antes de que la femoral brinque a la par de la arteria, el hueso del pubis, donde ambas, la arteria y la vena, cambian de nombre. Y ahora la vena femoral pasa a llamarse ilíaca externa. Y la ilíaca externa, la vena ilíaca externa, drena su contenido en la vena ilíaca común. Y la vena ilíaca común, todo lo que pasa a la izquierda pasa a la derecha, ¿verdad? La vena ilíaca común termina entonces drenando su contenido en la vena cava inferior. Recuerdan que lo vimos al principio de la clase de venas. La vena cava inferior es la gran vena que va a ascender por toda la pelvis y el abdomen hasta llegar al corazón y que ya tiene un recorrido paralelo a la gran arteria aorta. Entonces vean todo el recorrido que hace la sangre desde el pie para poder llegar al mismo lugar, a la aurícula derecha del corazón, pero a través de la vena cava inferior. Ahí vemos lo que mencionamos antes, que no vamos a entrar en mucho detalle, que es el drenaje venoso de todas las vísceras abdominales y pélvicas, que al final van a ser un montón de ramas que van a caer en ramas venosas que entran a la vena cava inferior, como también podemos ver ahí las venas renales, entre otras. Muy bien. La vena cava inferior recoge la sangre de la vena, de las dos venas ilíacas comunes, que como les dije, traen la sangre de la vena ilíaca externa. Externa y común, ¿cuál nos falta? Nos falta la vena ilíaca interna, que aquí viene, ¿verdad? La vena ilíaca interna. Aquí de este lado se ve mucho mejor. Y la vena ilíaca interna realmente recoge sangre de muchísimas ramas que no voy a detallar, pero que ahí pueden ver que es un montón, de la sangre de todo lo que es el piso pélvico, la zona de los genitales masculinos y femeninos, en este caso es un varón, y la lleva a la vena ilíaca común, ¿verdad? Entonces al final es lo mismo que la arteria, viajan la común, la interna y la externa, tanto la arteria como la vena, viajan una a la par de la otra. Entonces siempre hay que describir muy bien de cuál se trata. A nivel de las ilíacas pasa algo que no pasa en general, y es que la arteria está por delante y la vena está por detrás. En todas las ilíacas pasa eso. Es más común ver la vena por delante y la arteria por detrás en casi toda la anatomía del cuerpo, pero en esta zona muy particular y seguramente debido a la gran aorta, es que la arteria está por delante de la vena, pero no es lo más habitual, ¿verdad? Lo más habitual es que sea al revés. Entonces, vamos a resumir así en una perspectiva, porque el miembro inferior es muy grande, muy acelerada. Dos grandes recolecciones, la vena safena mayor y la vena safena menor, que es esta, ¿verdad? La vena safena mayor se va a ir hasta arriba y la vena safena menor va a drenar en la popitlea, que se convierte en la femoral, y la femoral va a recoger la sangre de la safena mayor y luego cuando pasa por encima del pubis deja de llamarse femoral y se empieza a llamar ilíaca externa, y luego la ilíaca externa drena en la ilíaca común y la ilíaca común drena en la vena cava inferior, que va a ir a dar a la aurícula derecha del corazón. Y ese es, muy resumido, muy resumido, el principal drenaje venoso de la anatomía humana.